Los saharauis están repartidos en 4 espacios territoriales. Y uno que es el más grande son los campamentos de refugiados cerca de Tinduf, en el sur de Argelia, donde residen más de 170.000 saharauis. El segundo son los territorios ocupados por Marruecos, tales como Ayoun, Smara, Dakhla, Bojador y otras ciudades. El tercer espacio son los territorios liberados gracias a la primera guerra con Marruecos. El cuarto espacio son los saharauis de la diáspora, y donde existe mayor concentración de saharauis es en el Estado español y en el Estado francés. Las zonas liberadas del Sáhara Occidental son un territorio que pertenece al Estado saharaui. Gracias a la Primera Guerra, los saharauis lograron liberar ese territorio y donde están ejerciendo su plena soberanía. Esos territorios tienen una extensión de más de 90.000 kilómetros, donde existe también la sede de la presidencia del Estado saharaui, en Bir Lehlu. El Estado saharaui además tiene un modelo de Estado que es republicano presidencial. Tiene un poder judicial, legislativo y ejecutivo. O sea que tienen un gobierno, tienen un parlamento y tienen un ministerio de justicia, que son las bases de una democracia. En esos territorios liberados también existen hospitales, 4 hospitales, existe un proyecto de universidad, existe también un proyecto de ciudades, que son pequeñas aldeas que se han ido construyendo en varios sitios de los territorios liberados. También existen 9 regiones militares con sus efectivos y con su material combativo, de carros, tanques y demás equipamiento militar. En esos territorios liberados también el Polisario tiene su presidencia en Bir Lehlu. Y recientemente, justo hace 2 meses, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso al presidente saharaui el realizar unas negociaciones en el territorio argelino y precisamente en Tinduf. El presidente saharaui le ha respondido que no habrá negociaciones si no es que se realicen en el territorio saharaui, en la sede de la presidencia saharaui en Bir Lehlu. Los campamentos de refugiados saharauis en el sur de Argelia son una réplica del Estado saharaui independiente. Esos mismos campamentos tienen más de 170.000 saharauis, en los que hacen su vida normal y cotidiana, diaria. Estos mismos campamentos viven de la solidaridad internacional, y hay organizaciones que están trabajando en el terreno, tales como Cruz Roja Internacional, el Alto Comisariado de Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos para las Naciones Unidas. Están trabajando en el terreno y dando de abastecimiento a los saharauis. En estos campamentos también, en verano, las temperaturas llegan a rondar los 50 grados y allí es muy difícil el hacer una vida normal, y sobre todo para los niños. A esos niños en verano suelen venir de vacaciones dentro del programa Vacaciones en Paz. Este mismo programa prevé la salida de 10.000 niños saharauis a pasar las vacaciones en distintos países de Europa y de América. Por ejemplo, yo he visto niños que vienen a Euskal Herria, generalmente 500 niños. Los he visto en Zumaya, en Tolosa, en Hernani y en otros varios sitios de Euskal Herria. Estos niños, como nunca han visto el agua y nunca han visto la vegetación, les es una oportunidad el conocer la vegetación aquí y conocer las playas que generalmente nunca han visto.
Y cuando les preguntas, después de llegar, ¿dónde has estado?, ellos simplemente responden, he estado en el paraíso. El muro militar en el Sáhara Occidental es un muro que tiene una extensión de más de 2.720 kilómetros. Este mismo muro es el equivalente de la distancia desde Euskal Herria hasta Rusia. Estos muros también son un dispositivo de obras gigantescas que divide transversalmente al Sáhara, de noreste a sur-oeste. Este mismo muro, en lo que es el borde delantero, tiene alambre de espinos como primer componente, o cerca de púas. Detrás están los campos minados, y según analistas, el muro contiene entre 7 y 9 millones de minas. También el muro aprovecha los obstáculos artificiales y naturales que hay en el entorno. También existe el muro de arena, que es el muro de tierra, que tiene una longitud de 2 metros de largo. Está detrás el muro de piedra, que tiene un espesor de 50 milímetros. Está también las zanjas y excavaciones de todo tipo, asentamientos de piezas de artillería pesada y terrestre. Está también detrás los grupos de introducción rápida, que son los grupos que se destinan nada más, se ataca una base militar en el muro, en el borde del muro, ellos vienen a por darle protección y ayudarle. También detrás de este mismo muro existe la población saharaui que está en los territorios ocupados. Esta población no tiene derecho ni siquiera a manifestarse. Es reprimida brutalmente en cualquier intento de manifestarse o el manifestar una actitud que no le conviene o una pelea con los colonos, por ejemplo. También esa población está tratando de manera diaria con vejaciones, con torturas, con incluso secuestros diarios, asedios dentro de sus casas, como lo que está ocurriendo estos días a Sultana Jaya y a varios activistas como Minetu y otra gente que están encerrados en sus casas desde hace más de 2 meses. Esa población saharaui constituye solo el 20% de la población del territorio, que el 80% restante son colonos y trabajan a favor de la ocupación de Marruecos. Por ejemplo, para no ir más lejos, el año pasado Marruecos ha vetado la entrada de más de 50 observadores internacionales que venían con la intención de visitar el territorio para constatar in situ, en primera mano, la situación de los derechos humanos y la represión y la magnitud de la represión que se vive en esos territorios. A principios del mes 10 de 2010, un grupo reducido de saharauis decide salir de las afueras de Laayoune, precisamente a Gdemizik, donde acampan con 4 jaimas. Al cabo de 2 semanas, 3, se convierte en 20.000 saharauis con sus jaimas, acampando y realizando a diario mitines día y tarde en los que transmiten mensajes a la comunidad internacional por los derechos más elementales a la vida. Reivindicaban una vida digna y reivindicaban el derecho al trabajo. Estos mismos saharauis estaban organizados por grupos que realizan grupos de limpieza, grupos de autogestionados para repartir los alimentos, las aguas y hacer la limpieza de todo el campamento. Ha habido también muchos intentos de llegar a la negociación con varios emisarios que ha ido mandando el gobierno marroquí, sin éxito. Por lo que luego Marruecos decide
reprimir esa población civil con mujeres, niños y demás ciudadanos. También ha habido la muerte de un niño de 14 años que se llama Al-Garhi. Ha muerto también otro saharaui que llevaba DNI español y España no reaccionó al cabo. También, después de machacar el campamento, los saharauis arrasaron en el Ayun. Habían ido un día de manifestaciones, rompiendo todo lo que viene a su paso. También han habido algunas muertes, como dice Marruecos, pero lo malo es que han habido unas injustas condenas de saharauis a cadena perpetua, a 30 años de prisión, a 25 años y a 20 años de prisión, a los cabecillas del grupo. Me acuerdo también que muchos de los saharauis han solicitado al Polisario el romper el alto del fuego. El Polisario calmó los ánimos enseguida y ha decidido seguir en la línea de negociación con Marruecos y la ONU. Me acuerdo también que Noam Chomsky, que es el ideólogo americano, llegó a decir algún día que el campamento de Gdeim fue el detonante de la primavera árabe, porque ocurre 2 meses antes de la revolución tunecina, la revolución del Bouazizi.